she, she'd stop with me on the way to like a show or something. She said, "Stop, I gotta get a picture." I said, "We're gonna be late." She said, "I don't care." En la primavera de 2024, un disparo quebró el silencio del río Lumber en Carolina del Norte, sellando el destino de Micah Miller. Con apenas 30 años, Micah había sido durante 7 años la esposa de John Paul Miller, pastor de la iglesia Solid Rock en Carolina del Sur. Nadie quería creer lo que todas las señales sugerían cuando encontraron a la joven sin vida con una sola bala en la cabeza. A medida que los secretos de su pasado y su matrimonio salían a la luz, una creciente ola de voces, familiares, amigos, vecinos, comentaristas en línea y medios de comunicación, se unió en una sospecha compartida. Micah Miller no había elegido su destino, había sido asesinada. Hoy nos sumergiremos en un caso que ha conmocionado a toda una comunidad. Desentrañaremos una compleja red de acusaciones que incluyen abuso emocional, mental y espiritual, un posible asesinato, infidelidades, corrupción en la iglesia y fallos en la aplicación de la ley. Aunque la investigación oficial se ha cerrado y se ha llegado a una conclusión, las especulaciones continúan. Acompáñenme mientras exploramos los detalles de esta desgarradora historia que ha captado la atención de miles de personas. Todo comenzó cuando Micah, con apenas 14 años, conoció a John Paul Miller, conocido como JP. La familia de Micah acababa de empezar a asistir a los servicios religiosos en la iglesia Solid Rock de Myrtle Beach, donde JP era pastor de jóvenes. A lo largo de los años siguientes, JP fue asumiendo un papel cada vez más importante en la iglesia. Cuando Micah cumplió 18 años, JP ofició su boda con Jeremy, un buen amigo suyo. Ambos, Micah y Jeremy, estaban profundamente involucrados en la iglesia. Él dirigía el ministerio deportivo, mientras ella trabajaba en el equipo de medios, entre otras responsabilidades. Con el tiempo, Micah se convirtió en la secretaria de John Paul y en la niñera de su creciente familia. Pero en 2015, un giro inesperado sacudió a la comunidad. Allison, la esposa de JP, descubrió a su marido y a la niñera en una situación comprometedora. El escándalo no tardó en estallar. En 2016, el affair entre JP y Micah se hizo público, lo que llevó a la disolución de ambos matrimonios. Jeremy y Allison acabaron abandonando la iglesia Solid Rock, mientras que, sorprendentemente, tan solo un año después, JP y Micah se casaban. A sus 23 años, Micah se convirtió en madrastra de los 5 hijos de John Paul, que ya tenía 44 años. 4 de los niños eran de su primer matrimonio con Allison, y el mayor de una relación anterior. Micah asumió un papel más prominente en la iglesia como esposa del pastor. Se convirtió en líder de adoración, se encargaba del diseño gráfico y supervisaba los ministerios de mujeres y jóvenes. Su pasión por las misiones en el extranjero la llevó a realizar viajes a Kenia, donde la iglesia financiaba iniciativas religiosas y educativas. Su voz era su don más preciado. A menudo, Micah guiaba a la congregación en el canto, su voz resonando con una emoción que parecía trascender las paredes de la iglesia. «Dame vida, tómame como soy, te dejaré cambiarme». Pero el 27 de abril de 2024, el destino de Micah cambiaría para siempre. Johnny Jacobs, un hombre de 55 años, estaba pescando en el río Lumber en Carolina del Norte. Llevaba varias horas en el parque estatal cuando escuchó los gritos de una mujer río abajo. Desde su posición, entre la densa línea de árboles altos, no podía ver a la mujer que gritaba. «Estaba allí con mi pequeño bote», relató Johnny más tarde, con la voz aún temblorosa por el recuerdo. Unos 5 minutos después de entrar en el remanso, oí un grito débil. Lo escuché durante unos 2 o 3 minutos, y luego el llanto se detuvo. Pasaron unos minutos en los que solo se escuchaba el murmullo del río, el canto de los pájaros y la suave brisa. De repente, el silencio se rompió con el inconfundible estampido de un disparo. «Dios mío», pensó Johnny, con el corazón acelerado. No me digas que ha pasado algo». El llanto había cesado y un escalofrío recorrió su espalda. Me estaba preparando para salir de allí cuando otras 3 personas llegaron al lago en una barca. Les pregunté directamente,
¿Han oído ese disparo? Me dijeron que sí. Con el pulso tembloroso, Johnny se dirigió hacia el lugar de donde provenía el disparo. En la orilla del río descubrió una mochila. Tenía sus gafas y su teléfono móvil, su carnet de conducir, su tarjeta bancaria, sus llaves. También había una pequeña Biblia, todas sus tarjetas de crédito y algunos recibos. En cuestión de minutos, los servicios de emergencia llegaron al Parque Estatal del Río Lumber, alertados por una llamada al 911. Inmediatamente iniciaron una búsqueda a pie y por aire. Poco antes de las 4:30 de la tarde, aproximadamente 1 hora y media después de que Johnny escuchara el disparo, un kayakista informó haber visto el cuerpo de una mujer en el agua. Era Micah Miller. Tenía 30 años y había muerto por una única herida de bala en la cabeza. El Honda Accord negro que Micah había conducido desde su casa en Myrtle Beach hasta Carolina del Norte fue encontrado en el aparcamiento. Los detectives del condado de Robinson inspeccionaron el interior del vehículo y observaron una funda de pistola Sig Sauer negra en el asiento del copiloto y una caja de munición en la consola central. Más tarde esa noche, recuperaron un arma Sig Sauer de 9 milímetros del agua. El número de serie coincidía con el de la funda. En el vehículo también encontraron un recibo de la compra del arma. Mostraba que la pistola había sido adquirida apenas unas horas antes en la casa de empeños Dick's, en Myrtle Beach. Micah Miller figuraba como la compradora. Se llamó al médico forense para que examinara el lugar del incidente, y los equipos de la policía científica trabajaron en la zona recogiendo todas las pruebas potenciales. Cuando se publicó el informe del forense, se concluyó que Micah había muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Era una conclusión que amigos y familiares no podían aceptar. Simplemente no tenía sentido para ellos. Teníamos una cita en la peluquería esta semana, recordó una amiga con la voz entrecortada. Tenía planes de asistir a la iglesia con nosotros el domingo. Cuando escuché la noticia pensé que era algún tipo de terrible malentendido. Micah estaba avanzando en una dirección positiva, hacía planes y perseguía un nuevo propósito. Le encantaba su trabajo, todo iba bien. Además, las personas cercanas a Micah creían que había demasiadas razones para sospechar que se trataba de un crimen. Su principal sospechoso, John Paul Miller, el marido de Micah. En una declaración jurada, Sierra, la hermana de Micah, citó unas palabras que su hermana había pronunciado apenas unas semanas antes de su muerte. Si acabo con una bala en la cabeza, no fui yo, fue JP. Su matrimonio había sido tumultuoso. Micah había intentado dejarlo en múltiples ocasiones, pero de alguna manera siempre volvía a su lado. Apenas unos días antes de que la encontraran en el río, Micah había tomado la firme decisión de dejarlo. Una amiga cercana recordó, sé que había estado luchando. Había cambiado de número de teléfono 3 veces en los últimos 3 meses, intentando asegurarse de que él no pudiera contactarla. Otra persona cercana a Micah compartió un mensaje que había recibido de ella. Me escribió diciendo, gracias por tus gentiles advertencias a lo largo de los años sobre JP y mi relación con él. Sé que sabías que no estaba lista para salir aún, pero he repasado nuestras conversaciones una y otra vez en mi cabeza durante años, deseando que hubiera una forma de escapar, y ahora la tengo, y añadió una gran cara sonriente. Solo 2 días antes de la muerte de Micah, a JP le habían entregado los papeles del divorcio. No era la primera vez que Micah intentaba dejarlo. El año anterior, en enero de 2023, se había mudado a Kansas para estar con sus familiares y comenzar una nueva vida. Allí se unió a una nueva iglesia y forjó nuevas amistades. Sin embargo, después de solo unos meses, Micah abandonó abruptamente el estado, dejando una breve y poco característica nota que decía que volvía a Carolina del Sur para estar con su marido. Recibimos unos mensajes de texto cuando se iba que no tenían sentido, recordó un familiar con perplejidad. Ella planeaba quedarse en Kansas, estaba planeando prosperar, hacer viajes, sanar, y de repente no supimos nada más. Solo un buenas noticias. Me he reconciliado. Mi marido me permite volver a casa. Alabado sea Dios. De vuelta en Myrtle Beach, el matrimonio continuó deteriorándose en un patrón que se veía con demasiada frecuencia. Si esta historia te está pareciendo intrigante, no olvides darle like y suscribirte al canal.
Esto me ayuda a seguir trayendo más casos fascinantes como este. JP volvió a los mismos comportamientos y Micah se encontró rápidamente de vuelta al punto de partida, buscando una salida. En publicaciones crípticas en las redes sociales, Micah se pronunció contra el abuso doméstico en todas sus formas, en lo que se ha interpretado como declaraciones sobre su propia experiencia. La esposa del pastor habló sobre cómo reconciliar las creencias religiosas con el deseo de abandonar un matrimonio insano. Solo quiero decirles lo que mucha gente me ha dicho últimamente y me ha recordado, porque creo que lo olvidé, compartió Micah en una publicación. Lo sabía, pero lo había empujado al fondo de mi mente debido a mi situación. Ustedes son la novia de Cristo antes de ser la novia de cualquier otra persona. Dios odia el divorcio. ¿Pero por qué? Según todos a quienes he preguntado, y las escrituras que he encontrado es porque lastima a las personas. ¿Pero acaso el abuso no lastima a las personas? ¿Cómo creen que se siente Dios al respecto? Soy la novia de Dios primero, e incluso un cónyuge terrenal que es bueno, cuando sabe que su novia está siendo lastimada, imaginen lo que hace un cónyuge terrenal. ¿Qué creen que piensa su cónyuge celestial cuando ustedes, como novia de Cristo, están pasando por abuso y dolor? Micah presentó la demanda de divorcio más tarde ese año, en octubre de 2023. Sin embargo, en febrero del año siguiente, retiró los papeles. Ese mismo mes, Micah fue internada en un hospital para recibir tratamiento de salud mental en contra de su voluntad. Ella afirmó que su marido la había internado. También le había quitado su cartera, sus llaves y su coche. Cuando Micah fue dada de alta, denunció el robo de su vehículo a la policía. El informe indica que John Paul les dijo a los agentes que su esposa tenía problemas de salud mental. Afirmó que ella sufría episodios anualmente, alrededor de las fiestas, durante los cuales gastaba grandes sumas de dinero de manera imprudente. Justificó haberse llevado el coche explicando que estaba evitando que ella lo vendiera y se negó a devolverlo durante varias semanas. La policía de Myrtle Beach poco podía hacer con esta información. La pareja seguía casada, lo que significaba que el vehículo de Micah era propiedad marital. Legalmente, su marido no podía haberlo robado. En sus redes sociales, Micah compartió un mensaje críptico. Gracias por todas sus oraciones y apoyo. Sepan que tengo que mantener mi círculo muy pequeño ahora mismo. Estoy acostumbrada a tener un círculo muy grande, así que es difícil. Quiero contactar a todos y decirles cuánto los amo y los extraño, pero esta es la mejor manera que conozco. Los amo a todos, los extraño. Después de presentar la demanda de divorcio en otoño, Micah empezó a preocuparse de que su marido la estuviera acosando. En 2 ocasiones, encontró que un objeto metálico afilado había rajado los neumáticos de su vehículo. Cuando esto sucedió la primera vez, un mecánico del concesionario Honda que reparaba el vehículo encontró un dispositivo de rastreo GPS adherido al coche, confirmando lo que Micah ya intuía. John Paul estaba siguiendo sus movimientos. Horace B. se presentó en el concesionario para confrontarla. «Te mostraré las fotos. ¿Quieres ir a la cárcel?», la amenazó. «Estarán en Facebook en unas horas. Estarás en la cárcel en unas horas. Aléjate». Otra queja a la policía sobre el rastreador GPS llevó al mismo resultado. JP afirmó que su esposa era mentalmente inestable. Dijo que poco después de su boda en 2017 le habían diagnosticado trastorno bipolar tipo 2, esquizofrenia y trastorno de personalidad dependiente. Luego alegó que el rastreador GPS estaba en el coche por la propia seguridad de ella. «Mientras tome su medicación», dijo el pastor, «mi esposa estará bien». Pero según JP, Micah tenía una relación de montaña rusa con sus medicamentos. A principios de año, la esposa de un pastor amigo bien intencionado se ofreció a orar por ella, creyendo que su enfermedad mental desaparecería. Según JP, esto llevó a Micah a creer que ya no necesitaba la medicación. Con la información limitada disponible en ese momento, el oficial que respondió no tomó ninguna acción. El vehículo seguía siendo propiedad marital, y por extensión, el rastreador GPS en el coche también lo era. En un correo electrónico enviado a Micah, John Paul se disculpó por el uso de los rastreadores. Pero a medida que Micah avanzaba con el divorcio, el pastor continuó arremetiendo contra ella. El 8 de abril,
Maika habló con la policía una vez más. Esta vez les dijo que su marido había publicado una fotografía indecente de ella en Facebook. Mika explicó que le había enviado la fotografía a su marido unos 6 meses antes. Al ser publicada, partes de la foto habían sido difuminadas, por lo que no cumplía con el código de ley de Carolina del Sur para la desnudez. Los oficiales le dijeron a Mika que, como la foto había sido publicada en línea de forma anónima, no había forma de probar que su marido estaba detrás de su publicación. Además, una vez que ella le había enviado la foto, legalmente le pertenecía a él. Una vez más, no se tomaron medidas contra el pastor, aunque Mika le dijo a la policía que temía por su seguridad, explicando que había llegado a comprender que su marido la había manipulado desde 2010, cuando lo conoció como su pastor de jóvenes a la edad de 14 años. John Paul era 14 años mayor en ese momento. Ya estaba casado y era padre de varios hijos. JP niega categóricamente esta versión de su relación. La última publicación de Maika en Facebook fue el 9 de abril cuando escribió: «Cuando cosas terribles, terribles, terribles te suceden, ustedes saben de lo que hablo. RIP, descansa en paz. Cara, no tienes que quedarte en una relación abusiva, ya sea sexual, alguien que te obliga a tomar drogas ilegales o alcohol, abuso físico, abuso psicológico, haciéndote creer que todo es tu culpa o que eres una mala madre o una mala esposa o un mal marido, o que no estás dando todo de ti cuando sabes que lo estás haciendo». Menos de una semana después del último informe policial, Maika encontró un rastreador GPS en su vehículo por segunda vez. Al día siguiente, presentó la demanda de divorcio. Tomaría alrededor de una semana antes de que esos papeles fueran entregados a JP, pero solo 2 días después, Maika estaba muerta. Un amigo cercano recordó: «JP me llamó personalmente y me dijo: «Oye, Maika compró un arma, está en el patio trasero. ¿Crees que la compró para dispararme?» «No sé, JP, no sé qué está pasando en la casa que te haría tener miedo», se preguntaba. «¿Crees que la compró para dispararme? Bueno, ¿por qué sería esa una pregunta si la estuvieras maltratando?» JP describió a Mika como probablemente la mejor esposa que alguien podría pedir. Era increíblemente afirmativa. Pasábamos cada noche juntos durante horas, solo hablando y hablando. Sin embargo, el único individuo en la vida de Mika que parecía imperturbable por su trágica muerte era su propio marido. En los días posteriores a su hallazgo, John Paul no dio indicios de la naturaleza turbulenta de su matrimonio. En su obituario, descrito por los amigos de Maika como los desvaríos de un narcisista, escribió: «Ella y JP han sido amigos desde 2009, se casaron en 2017 y pasaron casi todos los días y noches juntos. Mika hacía los mayores esfuerzos para ser siempre la mejor esposa que podía ser. Elogiaba a su marido después de cada servicio en la iglesia, diciéndole que era el mejor predicador del mundo, incluso si no era cierto. También le decía que era el predicador más divertido del mundo, aunque eso tampoco era cierto». El día siguiente a su muerte, el pastor decidió dar la noticia a la congregación de su iglesia en un anuncio casual e inquietante que siguió a su sermón: «No vamos a hacer un llamado al altar hoy. En su lugar voy a pedirles que se pongan de pie y voy a hacer un anuncio. Después del anuncio les pido que salgan de la iglesia en silencio y no hablen sobre el anuncio aquí en el edificio, por favor, si pueden. Así que pueden ponerse de pie». Antes de hacer el anuncio, también quiero decir que mi petición para ustedes es que continúen viniendo a la iglesia y sirvan y den durante el próximo, ya saben, un poco, porque no quiero voy a tomarme un pequeño descanso y no quiero tener que preocuparme por la iglesia. Mi descanso puede ser de unos días o unas semanas, no lo sé. Recibí una llamada tarde anoche. Mi esposa ha fallecido. Sí, fue autoinducido y fue en Carolina del Norte. Vamos a tener un funeral para ella el próximo domingo aquí a las 3 de la tarde. Así que es todo lo que puedo. Estoy funcionando con adrenalina ahora mismo, así que oren por mí, por mis hijos y por todos. Ella estaba... Ustedes sabían que no estaba bien mentalmente y que necesitaba su medicina, que era difícil de hacerle llegar. Así que estoy seguro de que habrá más detalles por venir,
pero mantengan a nuestra familia en sus oraciones. Voy a dejar que el pastor Randall, mi obispo, ore. Le daré un micrófono para que ore, y si tienen algo que compartir también lo aprecio. Micah Miller había sido encontrada en el agua menos de 24 horas antes. El forense no había determinado la naturaleza o causa de su muerte cuando JP hizo este anuncio, y la policía del condado de Robinson aún trataba el incidente como una muerte sospechosa. No obstante, el pastor señaló inmediatamente el supuesto estado mental de su esposa, declarando que su muerte fue autoinducida. El pastor parece haber sido mucho más vocal respecto a la supuesta enfermedad mental de su esposa que sobre la suya propia. De hecho, muchos de los detalles de la vida personal de John Paul antes de su matrimonio con Micah permanecieron ocultos durante años. Eso cambió cuando se vio bajo escrutinio tras la muerte de su esposa. Un video publicado en Facebook por uno de los vecinos de JP, fechado en 2015, muestra a John Paul experimentando lo que algunos llaman una psicosis inducida por drogas. En el video, le explica a una persona no identificada que su medicación había sido cambiada y sentía hormigas arrastrándose por todo su cuerpo, aunque en el video no se ven hormigas. Oye, JP, creo que Mark está viniendo. ¿Te sientes como si hubiera hormigas sobre ti? No hay hormigas sobre ti, aunque tal vez así es como te sientes, pero no hay ninguna sobre ti. No hay ninguna en el césped. ¿Vas a ver a Jesús? ¿Qué tipo de medicina te dieron? Házmelo saber si puedo hacer algo, ¿de acuerdo? Creo que está... Aquí hay algo de agua, JP. ¿Quieres algo de agua? ¿Quieres intentar sentarte? ¿Quieres intentar sentarte o quieres que te lo ponga en la boca o qué? Estaré fuera en unos minutos si necesitas algo, ¿de acuerdo? El autor del video, un hombre llamado Tai, escribió junto a su publicación: creo que el dicho dice probando tu propia medicina. Has usado y abusado durante demasiado tiempo, solo para subir a ese púlpito y desacreditar constantemente a tus víctimas, divulgando intencionalmente información personal inapropiada y degradante. Hacer eso te permite controlar la narrativa. Ahora tenemos la muerte de tu esposa, que afirmas que solo se quitó la vida debido a una enfermedad mental. El hecho es que nadie estuvo nunca mentalmente enfermo hasta que te conoció. En la extensa publicación, Tai proporciona posibles explicaciones de cómo el pastor pudo haber salido impune de un comportamiento tan atroz durante tanto tiempo. Escribe: la razón por la que la mayoría de las personas no hablaron es porque saben que tu reacción es despiadada. Tienes un poco de poder local con suficientes recursos financieros para dañar a las personas legalmente, y temen poner a sus familias en riesgo. Y los pocos otros que no hablan creen que no es lo cristiano que se debe hacer. Bueno, tampoco lo es no hacer nada. Los problemas de John Paul comenzaron a una edad temprana. Como adolescente, acumuló un historial criminal por incidentes de delincuencia, conducir bajo la influencia y asalto. El incidente más preocupante ocurrió cuando tenía 19 años, en febrero de 1998. Las familias en la subdivisión de Bright Creek, en Myrtle Beach, estaban colocando sacos de arena en las casas en respuesta a inundaciones extremas. Desafiando el letrero de camino cerrado, JP entró al vecindario en una camioneta plateada S10 con cinta negra cubriendo la placa. Según los registros judiciales, JP aceleró su camioneta hacia una mujer de 19 años que le había pedido que redujera la velocidad de su vehículo. Luego continuó conduciendo por unos 100 metros con ella, aferrada al capó, antes de que él disminuyera la velocidad y ella pudiera bajarse de manera segura. El tribunal ordenó que recibiera una sentencia suspendida de 4 años, 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una orden de pagar las costas judiciales. El 31 de mayo de 2022, John Paul solicitó y recibió un indulto por esta condena. Las redes sociales y algunos medios de comunicación se han llenado de sospechas y acusaciones contra el pastor, relacionadas no solo con la muerte de su esposa, sino también con otros supuestos comportamientos nefastos. Salió a la luz que el pastor estaba teniendo una aventura con una mujer de la congregación de Solid Rock llamada Susie Skinner. Susie, vista tomando margaritas y tragos con JP 4 días después de la muerte de Micah, ha negado formalmente que esté saliendo con el pastor. Sin embargo,
Exmiembros de la iglesia y amigos de JP y Micah dijeron que la relación era pública y llevaba tiempo. Lo que no se discutía abiertamente era la muerte sospechosa del marido de Susie, Christopher. Christopher había quedado en silla de ruedas tras un accidente de conducción en estado de ebriedad en el año 2000. Conoció a Susie durante su rehabilitación y más tarde se convirtió en un orador inspiracional y autor. El 6 de septiembre de 2021, Christopher se ahogó en una piscina comunitaria en Myrtle Beach cuando su silla de ruedas se volcó en la piscina y quedó atrapado debajo. Tenía 41 años. Entonces él supuestamente comienza otra aventura con un miembro de la iglesia que tiene un marido que usa silla de ruedas y que misteriosamente terminó muerto ahogado en una piscina. ¿Es eso correcto?, preguntó un investigador. Sí, eso es lo que nos han dicho las personas que se han puesto en contacto. Hemos hablado con exmiembros de la iglesia, hemos hablado con miembros actuales de la iglesia, respondió el entrevistado. Una investigación sobre la muerte de Christopher no encontró signos de juego sucio. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comunitario mostraban que había estado allí solo, aunque esto no explicaba por qué su silla aceleró abruptamente hacia adelante hacia la piscina. Su muerte ha sido declarada un accidente. La exesposa de JP, Allison, ha acusado a su exmarido de tener una adicción sexual y comportarse de manera inapropiada con los adolescentes de su iglesia. Una de estas adolescentes, ahora una mujer adulta, recurrió a Facebook para contar su historia, alegando que John Paul una vez se le impuso a la fuerza. John Paul Miller ha sido removido de su posición como pastor en la iglesia Solid Rock, aunque técnicamente aún está empleado allí. Nada del historial del pastor lo hace culpable del asesinato de su esposa. Puede que sea culpable de otros crímenes que ahora están saliendo a la luz, pero es demasiado pronto para decirlo. Lo que sí sabemos es que Micah había estado llevando un registro de las transgresiones de su marido. Mantenía diarios detallados que probablemente registraban reflexiones contemporáneas del abuso que supuestamente sufría a manos de él. Ella sabía sobre las otras mujeres, que supuestamente eran bastantes. También hay razones para creer que él estaba robando donaciones destinadas a la iglesia y sus actividades caritativas. A mediados de marzo, John Paul fue denunciado a la policía por otro miembro de la iglesia por transferir casi $2,000 de la misión Dare to Care en Kenia a su cuenta personal. Aunque su nombre no aparece en el informe policial, se cree que Micah también estaba implicada en este esquema de donaciones junto a JP, como la otra persona involucrada mencionada anónimamente en el informe. Su familia cree que hacerla cómplice de los esquemas de JP era otra forma en que él buscaba controlarla. Otro informe policial fue presentado después de la muerte de Micah, cuando John Paul llegó al edificio de apartamentos donde Micah había estado viviendo para recoger sus pertenencias. Su familia cree que sus intenciones ese día eran recoger los diarios y otros documentos que podrían incriminarlo. En esa ocasión, fue el propio pastor quien llamó a la policía. Según el informe, el agente de arrendamiento no le permitió entrar en la casa para llevarse las cosas de su esposa porque no les caía muy bien. Fue la hermana de Micah, Sierra, quien entró en posesión de sus documentos. Ahora están siendo clasificados por su abogado. La cantidad de papeleo que tengo es increíble, dijo Sierra. Ella recolectó muchas cosas. Llevaba un cuaderno. Tengo cajas de diarios que, por cierto, él ha hecho cientos de llamadas buscando, según tengo entendido. Y él está constantemente tratando de adelantarse a esto, tejiendo alguna historia. La investigación sobre la muerte de Micah continuó después de que el forense ofreciera sus conclusiones. La policía del condado de Robinson publicó un informe, un video de la línea de tiempo, vigilancia por video y otras pruebas recopiladas en el curso de su investigación. Sus conclusiones no fueron bien recibidas. La cámara Ring, fuera del apartamento donde vivía Micah, la captó saliendo de casa a las 10:13 de la mañana del sábado 27 de abril, el día que murió. Regresó a las 11 de la mañana. Micah estaba sola. Se fue de nuevo unos minutos más tarde y condujo hasta la casa de empeños Dix en Myrtle Beach, donde una cámara la captó saliendo de su coche y entrando en la tienda. En la tienda, justo después del mediodía,
se muestra a Micah comprando independientemente la pistola Sig Sauer. Pasó una verificación de antecedentes penales y pudo salir de la tienda con el arma inmediatamente. El historial de búsqueda de su teléfono mostraba que había buscado un parque nacional, obteniendo las indicaciones para el parque estatal Lumber River. De camino al parque, se detuvo en una gasolinera donde compró una bebida. El recibo fue encontrado en su coche y las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda la mostraron una vez más comprando sola. Micah continuó hasta el parque estatal. Una vez allí hizo una llamada al 911. Emergencias del condado de Robinson. ¿Cuál es la dirección de su emergencia? Hola, ¿pueden rastrear la ubicación de mi teléfono? Déjeme ver. ¿No sabe dónde está? Un parque nacional. Tengo mi ubicación activada en mi teléfono, creo. No creo que esté en el condado de Robinson. ¿En el parque estatal del río Lumber? Sí, ahí es donde estoy. Dígame qué ha pasado. Solo quiero que mi familia sepa dónde encontrarme. La declaración final que Micah hizo a la operadora fue manifestar su intención, lo que estaba a punto de hacer. Solo quería que su familia pudiera localizarla. A pesar de esto, hay quienes en línea han afirmado escuchar la voz de un hombre en el fondo, quizás convenciéndola de mentir en la llamada telefónica. Otros han sugerido que la voz en la llamada no es de Micah en absoluto, sino producida por IA como parte del plan de John Paul Miller para salirse con la suya en un asesinato. Las teorías conspirativas que han ganado fuerza incluyen acusar a Johnny, el pescador, de ser el tirador. Otros dicen que JP tenía otro cómplice con quien intercambió teléfonos celulares para despistar cualquier dato de ubicación. Todas estas teorías apuntan a señalar a JP como el asesino, aunque parece tener una coartada sólida. La noche anterior al disparo de Micah, JP condujo a un evento deportivo en Charleston, a unas 3 horas al sur del Parque del Río Lumber, en Carolina del Norte. La investigación localizó a múltiples testigos oculares que confirmaron que el pastor estuvo en este evento todo el fin de semana. Los lectores de matrículas rastrearon su camioneta en ruta hacia y desde Charleston para corroborar aún más a los testigos. A pesar de la desinformación difundida, el informe de investigación afirma claramente que había múltiples pasajeros viajando juntos. Aunque se informó que JP viajaba con su nueva novia, su coartada no depende únicamente de la palabra de ella. Simplemente no podría haber estado con Micah cuando murió ni haber sido la persona que apretó el gatillo. Aunque si aún tiene responsabilidad en su muerte de otras maneras, es una cuestión aparte. El domingo 12 de mayo de 2024, John Paul celebró un funeral para Micah en la iglesia Solid Rock. Su familia no asistió. Ni siquiera si tuviera 10 horas hoy, sería suficiente tiempo para contarles todas las grandes cosas sobre ella y cómo era estar en una relación íntima con ella, dijo JP en el funeral. Todavía puedo escuchar su voz y todavía puedo imaginar simplemente entrando por la puerta principal. Era una gran madrastra. De hecho, hacía tanto trabajo con los niños todo el tiempo. Era ella quien siempre ayudaba a recogerlos de la escuela y conseguir su comida. Llevaba a mi hija todo el tiempo a arreglarse las uñas o ir a Lululemon o todas estas cosas especiales de chicas, ¿saben? Y aprecié eso desde el principio. Ni una sola vez se quejó de que yo tuviera 5 hijos. Y esta era mi parodia favorita que ella hacía. El informe publicado por el sheriff del condado de Robinson, Bernus Wilkins, concluyó: lamentablemente, los rumores y las teorías de conspiración se estaban difundiendo rápidamente y se estaban haciendo suposiciones. Sin embargo, al final, debemos tomar decisiones basadas en los hechos y las evidencias que se han recopilado. Aunque sé que no es lo que mucha gente quería escuchar, la evidencia es bastante clara y convincente, y estamos tan tristes como cualquiera de que esto haya ocurrido. El informe no puso fin a las especulaciones. De hecho, las pruebas publicadas han sido ahora escrutadas en un esfuerzo por desacreditar sus conclusiones. Espera, dice un crítico en línea. Ese camión tiene los cristales tintados de negro. ¿Cómo sé quién está dentro? Y también cómo sé que él estuvo en un evento deportivo. ¿Estuvo allí todo el tiempo? ¿Y a qué distancia está ese evento de donde Micah fue asesinada? Los medios independientes están cuestionando por qué un pequeño tatuaje de cruz en la mano de Micah no es visible desde el ángulo de la cámara en la casa de empeños
mientras compraba el arma. Se han publicado videos cuestionando las marcas de tiempo en las imágenes de seguridad del estacionamiento, tal vez sugiriendo que las imágenes han sido alteradas. Muchos no desean aceptar que la llamada al 911 ocurrió en absoluto. Realmente espero que una vez que se publique esta llamada al 911, alguien pueda diseccionarla y examinarla. Un profesional que pueda decir, está bien, sí, esto es generado por IA, porque hay formas de hacerlo, porque no me lo creo ni por un segundo. Los líderes de la iglesia Solid Rock han informado que están recibiendo llamadas telefónicas y mensajes de acoso. El forense que realizó el examen médico ha recibido amenazas, al igual que Johnny Jacobs, el pescador del parque estatal. Ahora ha aparecido en múltiples medios de comunicación declarando su inocencia. A medida que estas teorías se propagan, también lo hacen las acusaciones y el abuso en línea. Quiero que esto pare, dice Johnny. No quiero hacer que todo esto sea sobre mí, porque sigo pensando en Micah. Estoy tratando de respetar a su familia y tengo total respeto por ellos. Y lo siento mucho por lo que están pasando. Nunca pensé que mi día terminaría así. John Paul ha contratado a un abogado. Se han emitido cartas pidiendo que se ponga fin a las acusaciones de asesinato y otros comportamientos abusivos dirigidos a JP que están proliferando en línea. Sentí que había encontrado la respuesta de por qué ella habría llegado tan lejos, dice un amigo cercano, y es que él la había convencido de que esto era lo que debía hacer. En mi opinión, creo que él la había convencido de que sería la única forma en que ella podría escapar de él hasta cierto punto. Creo que usó todas las tácticas y herramientas que pudo. El pastor ha negado haber lastimado a su esposa de alguna manera. Las afirmaciones de que la había manipulado desde los 10 años deben ser falsas, dice, porque no se conocieron hasta que ella tenía 14. El informe policial donde se registra esta acusación, hecha por Micah, probablemente transcribió mal sus declaraciones de manera inexacta. Es probable que Micah hubiera declarado que la manipulación comenzó en 2010, no cuando tenía 10 años. Micah fue cremada antes de que se pudiera realizar una segunda autopsia independiente. Parece que también hay vacíos en las prácticas estándar en Carolina del Norte que, según la familia de Micah, hicieron que la autopsia fuera incompleta. Por ejemplo, no realizaron un análisis toxicológico, añadiendo más leña al fuego. John Paul presionó para una cremación inmediata. La familia informó que él les negó el acceso para ver a Micah hasta después de que accedieran a esto. La familia no se está dando por vencida. Creo que todo fue montado, dice un miembro de la familia. Creo que todo el asunto fue premeditado. Creo que JP estableció la narrativa desde el principio hasta el final, antes de que hubiera una declaración oficial. El día que nos notificaron, él ya estaba diciendo, ella lo hizo. Ella lo hizo. ¿Por qué harías eso si aún no tienes toda la información? ¿Por qué no estarías de luto, llorando? No ha mostrado ningún remordimiento, ningún dolor. Muestra nerviosismo, muestra culpa, muestra que está ocultando algo. Las revelaciones del pasado de John Paul Miller continúan acumulándose y el clamor por que se tomen medidas solo está creciendo. Rezo por tu curación, dice en un video reciente, aparentemente dirigiéndose a sus críticos. Se ha informado que se ha solicitado la asistencia del FBI por parte de las fuerzas del orden en Carolina del Norte, pero con la investigación de la muerte ahora declarada cerrada, no está claro qué aspectos del caso se ha pedido a los agentes del FBI que examinen. La tragedia de Micah Miller ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha desatado una tormenta de especulaciones y teorías. Mientras su familia busca justicia y respuestas, la comunidad sigue dividida entre aquellos que aceptan las conclusiones oficiales y quienes sospechan que hay más en esta historia de lo que se ha revelado. El caso de Micah Miller nos recuerda la complejidad de las relaciones abusivas, los peligros del poder sin control en entornos religiosos y la importancia de escuchar y creer a las víctimas. También nos muestra cómo, en la era de las redes sociales y la información instantánea, las teorías de conspiración pueden florecer rápidamente, a veces oscureciendo la búsqueda de la verdad. Mientras tanto, una joven vida se ha perdido, una familia está de luto y una comunidad lucha por encontrar sentido en medio de la tragedia.
Sea cual sea la verdad final detrás de la muerte de Micah Miller, su historia seguirá resonando como un llamado a la vigilancia contra el abuso y un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. Pero la conversación no termina aquí. Me encantaría saber qué opinas de esta historia. Deja tu comentario abajo, leo todos y estoy ansioso por conocer tu opinión.